con Juan Ignacio Piña, abogado, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, exministro de Justicia también ahí en una pasada. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Connie. ¿Hay impunidad en este país? No. No, la verdad Tajantemente es que no. tajantemente no. Y efectivamente a veces se produce una cierta brecha entre la percepción y la realidad. Hay una cierta construcción de la situación actual que yo entiendo que pueda dar una cierta sensación, pero también tiene que ver mucho con los tiempos. Es decir, sobre todo si pensamos en la primera parte de lo que tú decías, es decir, de la eventual impunidad que se está sintiendo a partir de los hechos que han tenido lugar en el marco del estallido social, en cualquiera de las vertientes que esto tenga. Es decir, por una parte muy grave, evidentemente, las eventuales afectaciones a los derechos humanos y por la otra, otras formas de delincuencia que tuvieran lugar en el marco de esos hechos. La verdad es que hay una cierta como ansiedad de punición, ansiedad por el castigo, que hace perder de vista los tiempos que han pasado y que en general los procesos judiciales y las investigaciones judiciales tienen tiempo, y cuando no queremos que tengan tiempo y que tengan resultados, en realidad lo que no queremos es justicia, sino que queremos volver a movernos en el ámbito de las percepciones, y necesitamos generar la percepción de que el castigo está teniendo lugar. Entonces es muy interesante cuando uno analiza estas cuestiones con un poquito más de calma, con un poquito más de mirada de conjunto y mirada de contexto, en varios sentidos. Primero, porque los tiempos judiciales habitualmente están desacoplados a los tiempos a los que aspira la opinión pública, o a veces a los que aspira la política, y está muy bien que así sea. Es decir, eso produce buenos efectos. Sí, claro, claro. Cuando las resoluciones se apuran, cuando las sentencias se apuran, cuando... Para responder a lo que la calle pide. Eso es lo más lejano a la justicia que hay. Entonces hay una cierta resistencia del sistema judicial a esclavizarse por los tiempos. No siempre resulta, a veces lo hace mal. No quiero aquí santificar a nadie, sino que lo que quiero decir es que cuando uno lo mira desapasionadamente, en el contexto completo, en el marco de lo que significa tener que impartir justicia, el tiempo es sano. El tiempo produce la distancia suficiente para que un tercero imparcial, sin la presión de la opinión pública, pueda resolver algunos de estos casos. Entonces, primera cuestión, la sensación de impunidad es una ansiedad por punición hoy día. Y de eso hay que cuidarnos, y hay que cuidar. Bueno, es muy difícil cuidar a la opinión pública porque se forma con independencia de lo que nosotros tratamos de hacer, pero por lo menos los que conocemos el sistema o los que tenemos alguna forma de responsabilidad, tenemos que ser muy cuidadosos en el juicio de estos hechos, en todos los ámbitos. Fíjate que, perdona que me arranque un poco de lo que estamos conversando, pero ¿qué ha habido en el marco de las acusaciones constitucionales a ministros en los últimos tiempos? O al intendente. O al intendente, que no es un poco más de lo mismo. Es decir, la ansiedad por sanción que va más allá de la necesidad de justicia en los tiempos que esta... Ahora, ¿tiene alguna justificación esa demanda en los hechos? Y probablemente, te lo pregunto, no es una afirmación, es una pregunta. Le pongo el signo de interrogación. ¿Tiene algún sustento y dónde puede eventualmente uno encontrarlo? A mí se me ocurre que tiene cierto sustento en la diferencia de fondo que hay en cómo se castigan distintas situaciones o distintos tipos de personas, distintos tipos de delitos, ¿verdad? Dependiendo de quién los cometa o el contexto en el que los cometa. Ahí hay una injusticia que está ampliamente reconocida, o una diferencia que está ampliamente reconocida y que puede estar en el fondo de esa sensación de impunidad. Sí, yo creo que ese es... O sea, remitámonos al señor que se roba el balón de gas versus a los millones de un fraude al fisco, por ejemplo, de una empresa, no sé. Es que sí es verdad, y eso responde básicamente a un problema histórico que es muy conocido, del que hemos hablado muchas veces. Es decir, nosotros tenemos una legislación penal que va de récord mundial de antigüedad, es decir, tenemos el Código Penal vigente más viejo de todo el mundo. Es un código que fue pensado para hacerlo muy corto, fue pensado a mediados del siglo XIX
y además inspirándose en los códigos que estaban funcionando desde principios del siglo XIX. O sea, si bien tiene 140 y tantos años, su inspiración es como si tuviera 180, y por lo tanto lo que hemos hecho durante demasiados años es ir parchándolo y dictando una serie de legislación penal anexa, tratando de solucionar las brechas que una visión distinta que había del derecho penal hace, como te digo, 150 años, y que hoy día parece muy poco compatible con lo que nosotros aspiramos. Entonces, efectivamente hay una deuda histórica que se ha ido saldando de a poco, y se ha ido saldando básicamente como suelen darse estas reformas. Por goteo. Por goteo, y además un poquito apalancada en la contingencia. Sí. Y nosotros efectivamente hemos tenido un código donde, claro, el ejemplo del balón de gas o del ladrón de la gallina, claro, efectivamente, que eran las formas, diría yo, prototípicas del delito cuando el código se pensó. ¿Te fijas? Hicieron que otras formas de delincuencia parecieran menos graves, y que por lo tanto los robos violentos parecían muchísimo más graves que otras formas de defraudación no violenta. Hoy día esas cosas están puestas en entredicho, y hay ciertas defraudaciones no violentas, sino que, en fin, como su nombre lo indica, defraudaciones, engaños, estafas, fraudes al fisco, etcétera, que nos parecen particularmente graves. Bueno, eso tuvo que ver también con un cambio en la valoración de la sociedad. Y claro, hemos tenido una legislación penal que ha ido lento, pero que ha ido cambiando, y nosotros hemos tenido modificaciones muy relevantes, por ejemplo, y podemos decir que fueron tardías, que nos demoramos, que generaron impunidad. Bueno, sí, es cierto. Y a lo mejor esos episodios de impunidad fueron precisamente la palanca que empujó la piedra de tal manera de dar este paso. Pero nosotros en el año 2018 dictamos una relevante modificación con la ley 21.121, que incorporó nuevos delitos de corrupción, que aumentó las penas de la corrupción. Este es un proceso inacabado, evidentemente. O sea, si la sensación de impunidad... si nosotros hacemos un análisis del estallido y empezamos a revisar su multicausalidad, porque a veces se pierde de vista que aquí hay una pluricausalidad muy relevante, y tratamos de buscar causas específicas, iguales. No, tenemos una multiplicidad gigante de causas. Bueno, podríamos decir que el derecho penal y nuestra legislación penal en esta sensación contribuyó también a esta sensación de desigualdad. La respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por lo tanto estamos en un proceso inacabado de modificación, pero bueno, también es cierto que a esto no le hemos dado las urgencias necesarias. Yo creo que el caso en el que está involucrado Gustavo Afún irrumpe en un momento que puede ser bien clave, ¿verdad? Porque nos estamos dando cuenta de que nunca uno debe poder terminar de blindar al Estado, ¿verdad? O a la sociedad de actos de corrupción, porque echa la ley, echa la trampa, y eso siempre pasa. Lo que pasa es que yo creo que el ideal es pensar en ir legislando o reparando cosas de una manera medio flexible, que se puede ir adecuando a esa trampa que se va haciendo en el tiempo. Pero también nos vamos a dar cuenta de que, como tú dices, todo lo que hemos venido haciendo en materia de legislación de corrupción, de delitos de cuello y corbata y todo, ha sido muy reactivo y ha sido respondiendo exclusivamente a coyunturas determinadas. Mobgate significó la primera gran reforma al financiamiento de la política. Tuvo que venir el caso Penta para que nos diéramos cuenta que había sido absolutamente insuficiente y que teníamos que meter más a fondo en el tema. Y ahora, probablemente producto del caso Afún, también nos vamos a dar cuenta de que la legislación de financiamiento de la política, producto del caso Penta y SQM, volvió a ser insuficiente, y que la agenda y que la ley de lobby es hiper insuficiente, y todo va siendo súper insuficiente. O tal vez no. ¿No? ¿Por qué? No lo sé. A ver, varias cosas, porque fueron muchas al mismo tiempo. Yo te diría, no conozco el caso Afún. No, pero tómatelo como el titular que es, en el fondo, ¿verdad? Un posible caso de coima donde está involucrado un ex parlamentario que cobraba por asesoría. Dicho sí, así, bien en grueso, sin nombrar a nadie. La pregunta es bien corta. ¿Necesitamos más legislación respecto de eso, de verdad? ¿Y qué necesitamos entonces? No, la pregunta es... ojo,
no No, quiero... es una pregunta, pero ¿qué se te ocurre al hacerte la pregunta? Es que a lo mejor no. Es decir, acabamos de tener una reforma el año 2018, no le hemos dado ni siquiera tiempo y aparece un caso que eventualmente estaría regido por esas leyes y no tenemos ni siquiera la paciencia para ver cómo funciona y ya estamos pensando que nos quedamos cortos. Entonces, es cierto que esto ha sido reactivo, estas modificaciones han sido reactivas, no sé, que lo que te quiero decir es, no sé si alguna vez va a ser distinto y a lo mejor tenemos una aspiración un poco absurda de que la gente se ponga a solucionar problemas antes de tenerlos y a lo mejor no funcionamos así en ninguna de nuestras dimensiones de la vida y tampoco en la legislación penal. Lo que sí es cierto es que tenemos 3 anteproyectos de Código Penal presentados en distintos gobiernos y todavía no hay ninguno discutiéndose en el Congreso. Bueno, y si tenemos que decir, bueno, el sistema político ha estado al debe, sí, este es uno más de los episodios en el que está al debe y probablemente una codificación nos ayudaría a repensar un montón de cosas en un contexto global, con una mirada sistémica, etcétera. Que el día que se dicte ese código, a los 3 meses va a tener lugar un caso en el que nadie se puso, eso va a pasar y vamos a volver a decir las mismas cuestiones que estamos diciendo ahora y es más, vamos a volver a decir, mire, estos señores discutieron durante 5 años un código penal y no se les ocurrió otra cuestión, miren, son todos unos pelmazos. Vamos a volver a tener esa dinámica y probablemente hagamos esfuerzos, pero en fin, tengo la sensación de que hay una cierta reactividad que es connatural al ser humano, ¿eh? Así como nuestro carácter suizo no precisamente nos hace particularmente provisores en este lindo país esquina con vista al mar y por lo tanto tengo la sensación de que eso de alguna manera va a pasar siempre. Pero como te digo, lo otro es que también también volvemos a mostrar ansiedad cuando ya estamos pensando que una situación de hecho no nos gustó. Pensando en esta, como te digo, que no conozco con detalle, pero me dice, bueno, y estamos viendo donde eventualmente habría coimas de particulares a funcionarios públicos, en fin, para no sé qué pagos y... Yo no tengo la sensación de que necesitemos una nueva modificación respecto del delito de cohecho, porque la acabamos de tener el año 2018, le subimos las penas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, suele pasar que hay, por así decirlo, ciertas circunstancias que hacen que el caso sea un poco distinta, que nos producen una cierta irritación y que nos llaman a revisar la legislación penal. Entonces aquí se dice, es que tenemos a un ex parlamentario que está involucrado. Y como es un ex parlamentario, quiere decir que no es funcionario público y por lo tanto no se le aplica el estatuto de los funcionarios públicos, sino que el de los particulares. ¿Y por qué eso tendría que estar mal? Si efectivamente es un particular hoy día. Comprenderán que no quiero defender a nadie. Lo que quiero decir es, si nosotros le ponemos la pausa a esto, cosa que habitualmente no hacemos. Sí. Y revisamos las situaciones, las circunstancias de hecho, a lo mejor en determinadas hipótesis llegamos a la conclusión de que las penas se nos quedan cortas, de que se nos escapan algunas situaciones de hecho, pero generalmente en estos casos se presume. Y se presume sobre la base de la irritación. Es decir, nos irrita mucho saber que un señor que era parlamentario ahora se puede dedicar a hacer lobby y eventualmente participa. Por supuesto que nos irrita mucho. Si hay delitos, si hay un delito de cohecho, se persigue ese delito, tenemos penas recién modificadas que parecieron adecuadas después de una larga discusión parlamentaria y que tenemos que esperar. Pero ni siquiera tenemos la paciencia de esperar que nuestra legislación funcione antes de modificarla. Porque podemos llegar a la conclusión de que en la práctica una ley no esté funcionando. Aquí ni siquiera ese espacio hemos dejado. Después de que tuvimos una larga discusión, de que incrementamos relevantemente las penas. ¿Es un proceso inacabado? No, por supuesto que es inacabado. Vamos a seguir en esto. Pero como te digo, esta sensación de impunidad tiene mucho que ver con una cierta ansiedad por el castigo. De la que, bueno, insisto, de la que hay que estar consciente, sobre todo los que generan opinión. Ahora, en el contexto del debate constitucional, Juan Ignacio Piña, metamos esto en esa cazuela, en el fondo, ¿verdad? Porque es absolutamente impensable que no vaya a ser parte de la conversación constitucional si es que la tenemos después del plebiscito y gana la apruebo en el plebiscito. Hacerse cargo de esa sensación de injusticia, de que hay justicia para uno y no hay justicia para otro, de que se castiga de una forma a uno, que se castiga de otra forma a otro, de que se penaliza la pobreza en Chile, que es una frase que dijimos en algún momento en un diálogo infinito que hicimos respecto de la justicia y la igualdad. Y eso es una realidad. O sea, es cosa de ir a mirar las cárceles y en las cárceles hay pura gente pobre. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Así es. ¿Cuáles son las claves para encauzar bien en el contexto de la conversación constitucional este tema?
¿Cómo logras colocarle paño frío de manera que no se haga en el marco de la ansiedad, de la necesidad de hasta de cobrar cierta venganza, que perfectamente puede ser el afán de algún grupo o no? Déjame ser políticamente incorrecto, porque como hay también, o sea, si ya que estamos hablando de ansiedad y estamos haciendo una especie como de psicoanálisis de todos nosotros, la ansiedad por incorporar todo en la Constitución y que esto forme parte relevante de lo que tiene que estar consagrado en la Constitución, claro, en un formato hoja en blanco naturalmente tiene que estar. Tú me preguntas, ¿tenemos particulares necesidades constitucionales respecto de esto? La respuesta es no. O sea, nuestra Constitución hoy día tiene, y no estoy defendiendo ni esta Constitución, ni otra, ni la prueba, ni el rechazo, no, estoy haciendo un ejercicio absolutamente aséptico. Es decir, encuentro yo, y estoy hablando a título personal, que en la Constitución actual tenemos un déficit relevante respecto del Estatuto del Derecho Penal que debería incorporarse en una nueva Constitución. La verdad es que no se me ocurre ninguno. Tenemos todos los derechos constitucionales relevantemente garantizados. Es decir, tenemos el principio de igualdad, pero probablemente a mí me gustaría que hubiera una presencia más específica del principio de proporcionalidad, que no lo tenemos directamente. Pero fíjate que los principios que estoy tirando arriba de la mesa son principios de garantía, es decir, no principios que van a luchar contra la impunidad en el sentido que la gente espera, sino por el contrario, que pretenden garantizar aún más y tener controlado aún más la potestad punitiva del Estado, que es tremenda versus la poca capacidad de defensa que tenemos los ciudadanos. Y por lo tanto, puedo encontrar algunas cosas que deberíamos incorporar expresamente. Me gustaría que estuviera el principio de proporcionalidad de las penas, por ejemplo, establecido, que las penas efectivamente tienen que guardar una cierta proporcionalidad, y que no está, y que hoy día lo terminamos construyendo a partir del principio de igualdad. Pero tenemos un adecuado estatuto del derecho a defensa, tenemos un adecuado estatuto de la libertad ambulatoria, tenemos un adecuado estatuto de el principio de legalidad y la protección de los ciudadanos, de que el Estado no los sorprenda con las penas y que por lo tanto solo pueden regir hacia lo futuro y no tienen efectos retroactivos. Si me preguntan cuál es el verdadero déficit que tiene nuestra Constitución en materia penal, yo no encuentro ninguno particularmente sustantivo. ¿Ok? Y por lo tanto... ¿Y por qué Porque tenemos problemas legales. Po. Ya, ok. O sea, porque tenemos problemas legales. Y ¿Por qué la pregunta que yo te hacía de por qué la pobreza claro, es la que está en la exactamente, cárcel? exactamente, porque tenemos problemas legales, porque tenemos problemas... tenemos problemas de prejuicio. Y tenemos problemas de prejuicios y nos ha costado salir mucho de ahí. Es decir, pero pensar que eso lo va a solucionar... O sea, tenemos un problema de capa 8, digamos, de lo que está entre la silla y el escritorio. Exactamente. Somos nosotros el problema. Sí, somos nosotros el problema, ¿te fijas? Y por eso... insisto, probablemente vamos a tener esta discusión, pero no es un ámbito donde estemos particularmente en déficit, sino que tenemos un déficit en la aplicación concreta. Y la aplicación concreta se traduce en una cierta legislación que no ha tenido... A ver, insisto, que se ha construido históricamente. Es muy fácil decir que la legislación no ha estado al tono. No, la legislación nunca está al tono. Si los que tienen que estar al tono son los seres humanos, que están encargados de modificarla y ponerla al día. Y por lo tanto, esos seres humanos han estado sumidos en una particular lenidad en muchos de estos aspectos y que tienen que resolverlo ahora. Pero, ojo, eso no se va a resolver constitucionalmente. Ya, ¿y cómo se resuelve eso? Porque es un punto súper relevante, Juan Ignacio Piña. Tuvimos recién en el tapete el caso de la jueza Acevedo. ¿Verdad? El caso de la jueza Acevedo, que ha sido puesto como ícono del prejuicio, y por lo tanto también de una cierta impunidad asociada a eso, porque la conclusión es que ha habido impunidad respecto al carabinero que atropelló al barrista de Colo-Colo. ¿Por qué? Porque la jueza, independiente de que aplicó, ¿verdad?, lo que procedía a aplicar en términos de medidas cautelares, incluso en función de lo que el Ministerio Público le estaba pidiendo, dijo durante la audiencia una serie de cosas prejuiciadas que hicieron que mucha gente se formara la idea de que lo que definió, lo definió en función de su prejuicio. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuánto daño le hace al sistema y cómo se repara? Mucho. El asunto es quién es el que pone esto en contexto. Y entonces nosotros decimos, mira, la jueza resolvió bien. No lo sé, pero sigo tu argumento. La jueza resolvió bien, básicamente resolvió las medidas cautelares adecuadamente, estamos relativamente de acuerdo, no sé quiénes somos estos que estamos relativamente de acuerdo, probablemente, en fin, los que estamos mirando, estamos relativamente de acuerdo que eran las medidas cautelares adecuadas, pero no nos gustó la fundamentación, nos pareció que la fundamentación era prejuiciosa, y que por lo tanto no es digno de un juez de la República orientarse respecto, y además entorpece y afecta la función jurisdiccional. Por supuesto que sí,
que sí, y está sometida a un escrutinio que ha sido particularmente intenso. Estamos hablando de un episodio que de verdad describe, y esta es la pregunta de fondo, ¿estamos hablando de un episodio que de verdad describe el funcionamiento de nuestro sistema judicial? ¿O estamos hablando de una fundamentación en el marco de una audiencia particularmente defectuosa, particularmente inadecuada, respecto de la cual hemos tenido un juicio muy crítico, que ha servido de lección, incluso creo yo, para todos los jueces de la República? Ojalá fuera eso, po. Ojalá sea así. Ojalá sea así, pero al mismo tiempo es que estamos tomando la parte por el todo. Y creo que en el contexto del ejercicio de la justicia está muy bien que nos escandalicemos, si ustedes quieren, pero que lleguemos a la conclusión de que esta es una... es un episodio particularmente representativo. Yo lo único que me atrevería a decir es, no tenemos antecedentes para decir esta es la regla general. No es mi experiencia tampoco. Me tocan jueces que no me gustan, me tocan jueces que resuelven contrario a lo que yo pretendo, me tocan jueces que no fundamentan adecuadamente las resoluciones que dictan, y me tocan otros que lo hacen perfectamente bien, que incluso cuando no le dan la razón a la parte que yo represento, fundamentan adecuadamente los fallos, en fin. Pero una vez más tenemos esta sensación construida sobre la base de episodios muy concretos que inmediatamente se transforman en la regla general y que nos espantan brutalmente. Yo tengo la impresión, como te digo, tengo la sensación de que soy el más fome de los invitados, porque lo que estoy haciendo es tratar de poner en contexto y con cuidado, y al contrario eso le hace muy bien al debate. Sería mucho más entretenido estar acá y rasgar vestiduras y decir que miren, la verdad es que la jueza, miren las cosas que dijo. Claro que dijo tontería, eso no cabe ninguna duda. Pero la pregunta es... Ahora, la pregunta es ¿qué hace el sistema con esos jueces que dejan en evidencia que funcionan o que pueden llegar a funcionar a partir de prejuicio? ¿O solamente nos vamos a fijar en el resultado final de su resolución, que fue, comillas, adecuada, ¿verdad? O sea, ajustada a norma, no se arrancó con los tarros para ningún lado? ¿Hay algo que encauce, que castigue, que sancione? Que, bueno, la Corte le dijo algunas cosas, pero le dijo algunas cosas nomás. ¿Es suficiente? No es tampoco, ¿eh? No estoy diciendo... En la lógica, por eso te lo pregunto. No es tampoco. A los jueces en general no les gusta estar en la mala memoria de sus superiores jerárquicos. No, porque además te califican. Y además, efectivamente, después cuando tienen que armarte... Lo que es un problema. No quiero defender eso porque es precisamente un problema en otro sentido. Pero si tú me dices, mira, para los jueces es absoluto... Mira, porque uno escuchaba en las redes sociales, todos sabemos que las quejas disciplinarias no llegan a ninguna parte, que nunca sancionan a nadie. En fin, no tengo la estadística de sanción de las quejas disciplinarias, no son particularmente eficaces desde la perspectiva de la sanción impuesta, pero sí son bastante eficaces en este mal sentido. En el sentido de que le llegan a los jueces superiores, a los magistrados superiores jerárquicos de esto, las noticias de los malos trabajos de abajo. Eso a los jueces de abajo nunca les ha gustado. Así como no les gusta que les revoquen las resoluciones, en fin, mucho menos les gusta que su nombre esté trapeado allá arriba. Pero ojo, que no estoy defendiendo eso porque es precisamente un problema. O sea, uno de los problemas que tenemos hoy día en nuestro sistema es precisamente eso, es la corrección disciplinaria de los tribunales superiores de justicia, que precisamente también son un obstáculo a la independencia de los jueces, y por lo tanto, insisto, no quiero defenderlo. Lo que quiero decir es, cuando tú me preguntas, ¿fue suficiente la sanción? No lo sé, pero vuelvo a lo de antes. Primera cuestión. ¿Estamos hablando de verdaderos episodios generalizados? Tengo la sensación de que no. Las medidas con las que cuenta el ordenamiento para esto son relativamente útiles. Bueno, a lo mejor nos gustaría que los tribunales fueran un poco más rigurosos cuando uno se va de queja y que efectivamente establecieran algunas otras sanciones. Sí, probablemente sería deseable. ¿Tenemos un particular déficit en ese ámbito? Yo tengo la sensación que no. Entonces, como te digo, una vez más, y yo creo que a partir de este episodio también ha habido... A ver, también se ha politizado este episodio. Es decir, sí, claro. Detrás de estos prejuicios habría también una cuestión ideológica para luchar contra ellos. Entonces, aquellos que piden la muerte de Cruz o la cabeza en la pica
de la jueza por la muy inadecuada, impropia y desfachatada argumentación, también están formando parte de este espanto, de esta ansiedad, y están respondiendo ideológicamente a una necesidad de castigo. En fin, nos falta tiempo para aquilatar todo lo que está pasando. ¿Te preocupa el apuro que tenemos, verdad? ¿O te parece que de abrirse el camino constituyente, el timing de ese proceso pueda ponerle un poquitito de paños fríos a la conversación? No lo sé, porque no conozco el timing, porque no conocemos efectivamente ese timing. No, pero estamos hablando de un año y medio. Pero para contestar directamente la pregunta, me preocupa muchísimo. Uh-huh. O sea, el desacoplamiento de los tiempos que hay en este momento entre la ansiedad de, voy a decir la calle, no en un sentido peyorativo, la ansiedad de la ciudadanía de conseguir estas modificaciones con el tiempo que se requiere para esta discusión, es alarmante. O sea, y yo creo que ahí vamos a tener un problema. Yo me imagino que aquellos que van a participar, me consta en algunos grupos, pero me parecen particularmente aislados, para que estos tiempos tengan sentido. Yo me imagino que ya todos los actores tienen por lo menos un borrador de constitución en su cabeza para que esto tenga sentido. Es decir, o sea, si alguien está pensando que después de abril nos vamos a sentar y vamos a tener un plazo de año y medio para discutir sobre la base de una hoja en blanco, todo lo que tiene que ir en una constitución, desde los sistemas de gobierno, de si vamos a ser presidencialistas o parlamentaristas, si vamos a tener un gobierno semipresidencial, qué garantías o derechos sociales vamos a incorporar, etcétera, etcétera. O sea, si alguien piensa que esa discusión la vamos a tener en un año y medio o en 2 años y que de ahí va a salir todo fantástico, yo tengo la sensación de que estamos en problemas. Entonces, cuando tú me dices, es preocupante, la ansiedad siempre es preocupante, siempre es mala consejera, la estamos mostrando en prácticamente todos los episodios de discusión en las que hemos estado. En el ámbito constitucional puede ser muy riesgoso y es un proceso que, por lo menos como parece estar planteado, pero lo peor de todo es que vamos a ir a un plebiscito sin claridad respecto de reglas. Entonces vamos a tener una discusión en abstracto, relativamente en abstracto, respecto del apruebo y el rechazo. Voy a hacer una mala analogía para que no me estrangulen después, pero es un poco a la Brexit, que se discutió en abstracto, nos quedamos o nos vamos. Claro. Y se resolvió, nos vamos en abstracto. Y cuando entramos al concreto, al cómo lo hacemos, al cuándo salimos, al cuáles son los miles de papeles que tenemos que llenar, la gente dijo, wow, aquí parece que había una parte de la información que no tuvimos. No estoy diciendo que el resultado hubiera sido distinta, pero lo que sí estoy diciendo es que hay experiencias en que hemos tenido, en que en el mundo han habido discusiones en abstracto y a la hora de aterrizarlas en concreto a la forma, en este caso a un texto constitucional, nos podemos encontrar con lo mismo. Y yo tengo la sensación de que aquí hay una enorme cantidad de temas respecto de los cuales deberíamos entrar en el marco de la discusión de una nueva constitución, que no han estado jamás arriba de la mesa, ¿okay? Y que por lo tanto, en concreto, pueden hacer que el apruebo sea largamente más complejo de cómo hoy día lo estamos reconociendo. Insisto, con independencia de nuestras propias, tengo la sensación de que hay una información práctica que no está arriba de la mesa. Por eso, sí, cuando me preguntas respecto de los tiempos, a mí me parece que estamos en una situación, desde la perspectiva cronológica, absolutamente alarmante. ¿Tú tienes inclinada tu balanza ya o no? Sí, fíjate. ¿Sí? Yo me siento bastante más cómodo con el apruebo. Uh-huh. Pero creo que al mismo tiempo la mejor manera de defender el llamado a construir una nueva constitución es que haya mucha más claridad de la que hay actualmente respecto del proceso. Y eso pasa también por la calidad de las personas que integren una constituyente, independiente si sea mixta o 100% también, ¿o no? Así es. Y bueno, ahí no van a haber integraciones perfectas, ni hay que soñar con una máxima ilustración, sino que al revés, hay que soñar con ciudadanía comprometida y responsable. Yo a eso no le tengo particular miedo, le tengo mucho más miedo a la burocracia que nos autoimpongamos
para sacar adelante tan apuradamente una constitución. Creo que esa es una preocupación que deberíamos tener todos. Y la ansiedad que se ha visto en todos estos ámbitos se está viendo también en este. Y eso sí es lo que me parece que de lo que tendríamos que cuidarnos, porque lo peor que nos podría pasar es tener un proceso fallido. Ujú. Hay una oportunidad de hacerlo bien. Hay una oportunidad de hacerlo bien, y entonces si dejamos que nos traicione nuestra impaciencia, podemos farrearnos esta oportunidad histórica, y creo que ese es un riesgo que no tenemos derecho a correr. Don Juan Ignacio Piña, muchísimas gracias por venir a conversar. Oye, muchas gracias por la invitación, qué entretenido esto. Muy buenos días. ¿Ah? Chao. Chao.